Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Discutamos México. Hoy día vamos a hablar sobre religión y costumbres en la colonia, es decir, durante los 3 siglos que México perteneció a Nueva España, es decir, al Imperio Español. Tenemos a Jacques Lafay, un especialista en cuestiones religiosas, especialmente se ha dedicado a la Virgen de Guadalupe. Él es francés y ha dedicado toda su vida al trabajo académico en el campo de la historia de México. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Está aquí a mi izquierda Antonio Rubial, un destacadísimo investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en asuntos religiosos. Y también tenemos a Jaime de la Renal, quien es especialista en historia del derecho y actualmente es director del Instituto de México en España. Muchas gracias, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y pues vamos a iniciar haciendo unas reflexiones, hablando de un aspecto de la conquista medular, que fue la conquista espiritual, como se le ha llamado, es decir, el proceso de evangelización que contribuyó en gran medida a que la Nueva España pudiera realmente asentarse, pudiera funcionar como una nación durante 3 siglos. Y a mí me gustaría preguntarle a Jaime, pues, ¿cuál fue el fundamento jurídico que hubo detrás de esta gran empresa de evangelización? Pues efectivamente, Gisela, hay un fundamento jurídico que explicaría la presencia del cristianismo en América, de los misioneros y de la Iglesia Católica. Este fundamento jurídico precisamente son las bulas alejandrinas, las bulas que le dio el Papa Alejandro VI a los reyes españoles, a los reyes de Castilla, con motivo del primer viaje de Cristóbal Colón hacia América. Cuando descubre Cristóbal Colón, los reyes españoles buscan bulas, documentos pontificios que legitimen su presencia a nivel tanto político, pero también el Papa, que no solamente cede y otorga y dona esos territorios a los reyes españoles, también les confiere el cuidado, la preservación y la divulgación de la Iglesia en el territorio nuevo que se acaba de descubrir. Y toda la empresa misional de España en América, y específicamente la Nueva España, no es otra cosa sino el cumplimiento cabal de los reyes españoles, de los reyes castellanos, de esos compromisos que se adquirieron con el otorgamiento de estos documentos pontificios. No fue realmente fácil llevar a cabo ese mandato porque eran muy pocos frailes y muchísimos indios. Sí, eran 10 millones, hay quien ha pensado que eran unos 25 millones. Hay diferencias ahí en cuanto a los números. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lograron pocos frailes realmente Yo creo que tuvieron una gran ayuda por parte de los mismos indígenas. Es decir, la política de los frailes fue llegar a sociedades altamente jerarquizadas, es decir, con capas dirigentes, con capas sacerdotales, con grupos nobles, y precisamente a ellos se dirigió la primera evangelización. Se llevaron a los hijos de estos nobles a sus conventos para darles una educación, y ellos fueron los grandes colaboradores. Tampoco a los frailes hubiera sido muy difícil que llevaran a cabo una labor titánica, como fue la evangelización. Entonces, en buena medida fue eso, en buena medida fue el apoyo, obviamente, de Hernán Cortés. Fue una evangelización que se hizo a partir de una conquista militar. Si difícilmente hubiera podido lograrse lo que se logró si no hubiera habido detrás un aparato militar que avalaba y defendía y protegía a los frailes. Y por supuesto la colaboración de los encomenderos, del rey, de las autoridades, después de los virreyes, de los obispos, ¿sí? De todo un aparato de tipo político que está presente y que facilitó el proceso. Claro, nosotros tenemos una visión de la evangelización a partir de los frailes. Ellos en sus crónicas nos dejaron narraciones sobre lo que pasó.
Por supuesto, en esas narraciones, ellos son los principales actores, son los únicos que llevaron a cabo el proceso. Pero ahora sabemos que hay otra gran cantidad de gente que participó activamente. ¿Y de qué medios se valieron los frailes, Jacques, para lograr imponer el cristianismo? Es decir, ¿cómo? Por un lado estaba la persuasión, por otro lado también hubo coerción, presiones. ¿Cómo funcionó esto? Como se sabe, primero llegaron los franciscanos, después los agustinos y los dominicos y finalmente los jesuitas, pero más tarde, en 1572. Yo creo que todos estos misioneros americanos fueron entre reclutados en que los que en la península tenían la vocación más fuerte. Y recuerdo que en los memoriales de Motolinia contó cómo regresaba a dormir en la noche con el calambre del bautismo, porque había bautizado a 100,000 indios en un día. Es decir, hacían bautizos masivos. Le dolía el brazo, ¿verdad? Esto es. Sí. Entonces hay que pensar en esto, y como ha señalado Rubial hace unos minutos, convirtieron a los caciques y los hijos de caciques y por ser una sociedad muy jerarquizada, cuando se convertía el jefe, toda la población se convertía. Es la única explicación de cómo pudieron convertir a tantos indios siendo tan poca gente. Además, eran totalmente megalómanos. Hay que ver los conventos como el que se ha restaurado en Oaxaca, por ejemplo. O sea, eran unas decenas apenas de monjes, y construyeron conventos para centenares de monjes que nunca llegaron, porque con la discriminación que hubo en contra de los criollos, entonces tardaron mucho en ser mayoritarios los criollos en relación con los peninsulares. Entonces hay todo un fenómeno social y de luchas internas. Hubo un caso en que cerca de México en el siglo XVII vinieron los monjes de Puebla a tomar por asalto un convento mexicano para que el prior fuera un criollo y no un peninsular. La guerra interna entre criollos y peninsulares se inició en el seno de las órdenes militares, y como todos sabemos es el fenómeno que explica toda la historia de la Nueva España, estas tensiones entre criollos y gachupines. No quiero abusar de la palabra. Sí, a ver. Yo quisiera agregar un detalle para que nuestro público no se pierda mucho. Enfatizamos mucho la presencia de los frailes, y a veces nos olvida que también el clero secular, es decir, los que no son frailes, no son agustinos, dominicos ni franciscanos, sino el clero secular, es decir, los curas, los párrocos, los vicarios, y con cabeza de ellos los obispos, también intervinieron en la labor evangelizadora. Hay siempre un poco de la idea de que la gran etapa misional se llevó a cabo por las órdenes mendicantes, los frailes, y es cierto al principio, pero después la iglesia secular asume ese papel. Y yo creo que el representante más paradigmático de esto podría ser don Vasco de Quiroga, que es un jurista, es un oidor de que llega a la segunda audiencia de la Ciudad de México, siendo él un abogado, un jurista, y aquí se toma las órdenes religiosas y llega a ser obispo, el primer obispo de Michoacán, y él no es un fraile, él es un obispo que tiene una intensísima labor misional en la parte de Michoacán y de los grandes lagos michoacanos. Siempre hay que ver el papel del clero secular, porque en el siglo XVII, en el siglo XVIII, realmente este clero institucional, burocrático, jurídicamente más definido, es el que va a ir desplazando al clero de las órdenes religiosas. Definitivamente. Bueno, quiero intervenir, perdón. ¿Sí? Jaime, por ser jurista, habla bien de los juristas. Claro.
Hay siempre un poco la idea de que la gran etapa misional se llevó a cabo por las órdenes mendicantes, los frailes, y es cierto al principio, pero después la iglesia secular asume ese papel. Y yo creo que el representante más paradigmático de esto podría ser don Vasco de Quiroga. Y él no es un fraile, él es un obispo que tiene una intensísima labor misional en la parte de Michoacán y de los grandes lagos michoacanos. Siempre hay que ver el papel del clero secular, porque en el siglo XVII y en el siglo XVIII realmente este clero institucional, burocrático, jurídicamente más definido, es el que va a ir desplazando al clero de las órdenes religiosas. Definitivamente. Bueno, quiero intervenir, perdón. ¿Sí? Jaime, por ser jurista, habla bien de los juristas. Yo quiero hablar del obispo Montúfar respecto del papel relativo del clero ordinario y del clero de los monjes. El obispo Montúfar dijo: yo tengo el título de arzobispo de México, pero el verdadero arzobispo de México es Fray Pedro de Gante. Y Fray Pedro de Gante, como se sabe, era medio hermano de Carlos V, por la mano derecha, o no sé, o izquierda, no sé cómo decirlo, en fin, era hijo ilegítimo de Felipe el Hermoso y por consiguiente hermano de Carlos V, y él era el verdadero obispo. ¿Tú querías decir algo? Me gustaría agregar algo que creo que se quedó por ahí volando. Los métodos, un poco sobre los métodos. Sí. Los frailes traían una cultura audiovisual, una cultura que se había generado en la Edad Media, ¿no? Desde el siglo XI, XII, que se veían imágenes, que se transmitía a través de sermones que eran plásticos, es decir, que tenían que ver con cosas de la vida cotidiana, que afectaban a la gente. Usaron teatro evangelizador, se conocen varias obras de teatro que se representaban en los atrios de las iglesias, utilizaron la fiesta, muchos recursos indígenas prehispánicos como el canto, la danza, fueron reutilizados para incidir en el proceso evangelizador y crear algo que para los indios hubiera sido muy difícil de comprender, una religión totalmente ajena, distinta a ellos. De hecho, en esta conformación del cristianismo novohispano, pues tiene una fuerte raíz también la realidad indígena. Es decir, estamos ante un proceso que los antropólogos y muchos historiadores han trabajado y que es el proceso de sincretismo, ¿no? Una cosa es el mensaje que los frailes y los clérigos seculares están dando, es decir, el mensaje oficial de la iglesia, a través de todos esos aparatos que son el teatro, la danza, el sermón, las imágenes, pero otra cosa es cómo los receptores recibieron el mensaje. Y en eso tenemos poca información porque hay muy pocos testimonios indígenas, pero sabemos a través de testimonios españoles y de algunos indígenas que nos han quedado, cómo estos indígenas entendieron el cristianismo. Claro, es un cristianismo de síntesis, un cristianismo sincrético, donde los santos sustituyeron a los ídolos, donde la Virgen sustituyó a diosas, ¿no? Es decir, un proceso que en verdad ha creado uno de los fenómenos más fascinantes de la historia humana, que fue el proceso de cristianización. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia de la aparición de la Virgen de Guadalupe para fincar todo un concepto de nacionalidad, de arraigo al territorio? Un tema que ha estudiado Jacques tan a fondo. Sí, bueno, es un tema inmenso, pero antes quisiera abrir un pequeño paréntesis. Es que esto hay que situarlo en el clima de esperanza mesiánica que caracteriza todo aquel tiempo. Por ejemplo, el padre Maluenda, que publicó en Roma un libro sobre la venida del Mesías, ha escrito que el Mesías todavía no puede llegar porque solo vendrá cuando todos los pueblos se hayan convertido, y que en el norte de México, dice, todavía hay indios sin evangelizar.
Entonces, mientras no se hayan evangelizado los tarahumaras, apaches y etcétera, no va a ser posible la venida del Mesías. Entonces, la aparición de Guadalupe es un fenómeno muy controvertido. Lo que es cierto es que, según las fuentes del siglo XVI, hubo un empresario de construcción, porque todo México estaba en obras, porque como destruyeron la Tenochtitlán, después tuvieron que construir una ciudad con el modelo cuadriculado, tal como lo concebían en España. Entonces, tuvo una hija enferma de la tos, que se curó milagrosamente con una peregrinación que hizo, un voto, no sé, a la Virgen de Guadalupe. Sí. Así es el modesto principio de este fenómeno inmenso. Realmente todavía no hay no hay un acuerdo entre todos los historiadores si realmente se apareció históricamente o si no, hay discusiones, pero creo que no es lo importante esta discusión. Yo creo que lo importante es realmente la dimensión que el fenómeno guadalupano adquirió más adelante. Yo creo que esto es lo que nos debe preocupar. Sí, definitivamente, yo coincido totalmente contigo, Gisela. Ahora sí que no importan las causas, lo que importó realmente al final fue el efecto, y lo que sigue siendo el efecto del guadalupanismo en México, lo cual no nos debe hacer olvidar que hay muchas poblaciones en este diverso México que tenemos, muchas poblaciones que no giran en torno a la devoción guadalupana. Hay todo eso, lo sabe perfectamente Antonio Rubián, nos va a platicar de ello después quizás, pero por ejemplo, La Piedad, Michoacán, gira en torno al Señor de la Piedad, y Zapopan gira en torno a la Virgen de Zapopan, y todos, San Miguel del Milagro en Tlaxcala es la aparición de esta otra gran patrona de la Nueva España, que es San Miguel Arcángel. Es decir, se repite el fenómeno. Quizás la Virgen de Guadalupe tiene el privilegio y la pertinencia de haberse aparecido en el centro de México, no en el Valle de México, y ya eso habla del gran poder de la Ciudad de México para formar a la nación, sin duda. Si hubiera aparecido que es la Virgen de Guadalupe en Tlaxcala, a lo mejor no sería tan importante, pero se aparece en el Cerro de Tepeyac. Pero no hay que olvidar que así como se define una ciudad en términos de una devoción mariana, hay otras ciudades de la inmensa América septentrional que se van definiendo en términos de sus propias y singulares devociones particulares, que muchas veces están fundadas en milagros y creencias milagrosas. Sí. Mira, yo creo que el tema aquí tiene que ver con un proceso de identidad, ¿no? Creo que el gran logro que tuvo la religión cristiana en México fue crear identidades locales primero, y después una identidad protonacional, vamos a llamarle, ¿no? No nacional. Como dice muy bien, el tema de las imágenes locales, pues creó identidades locales. La gente buscaba, igual que en España, igual que en Europa, y sigue buscando, sí, ¿no? El santuario que le va a solucionar sus problemas inmediatos, ¿no? Comida, que haya lluvias, salud, que haya fertilidad en animales y en las personas. Ese ícono, ese ente que está en ese lugar, que es generalmente un cerro o un lugar muy especial de contacto con el supramundo, pues es el que ha generado alrededor de esas pequeñas figuritas, peregrinaciones y todos los fenómenos religiosos que conocemos hasta hoy día, ¿no? Es claro que la Virgen de Guadalupe, y estoy totalmente de acuerdo, es un fenómeno que se dio en la capital y que gracias a esto se dio su expansión hacia otros territorios. A mediados del siglo XVII todavía la Virgen de Guadalupe era una devoción local de la Ciudad de México. Comienzan a fundarse santuarios guadalupanos en San Luis Potosí, en Querétaro, en Valladolid de Michoacán, en Oaxaca, y muy pronto el fenómeno comienza a convertirse en un fenómeno extensivo. Después de una gran epidemia en 1737, viene
la solicitud a la Virgen de que acabe con la epidemia en la ciudad, y muchas ciudades se anexan a esta solicitud, y la Virgen entonces, con el aval papal, se convierte en la gran madre de toda la América septentrional. Y será el único símbolo, en efecto, el único símbolo que une, ¿no?, generará una unidad, sí, antes que todo. Curiosamente, a esa imagen se le anexa, por ejemplo, el águila y el nopal, que es el símbolo de la Ciudad de México, y por esa vía, el águila, el nopal y la serpiente se convierten en emblemas de todo el territorio, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el canal por el cual entra este emblema totalmente laico, ¿no?, pagano incluso, a insertarse dentro de nuestro sistema identitario nacional, que será un fenómeno ya del siglo XIX, no de la época colonial. Después de una gran epidemia en 1737, viene la solicitud a la Virgen de que acabe con la epidemia en la ciudad, y muchas ciudades se anexan a esta solicitud, y la Virgen entonces, con el aval papal, se convierte en la gran madre de toda la América septentrional. Curiosamente, a esa imagen se le anexa, por ejemplo, el águila y el nopal, que es el símbolo de la Ciudad de México, y por esa vía, el águila, el nopal y la serpiente se convierten en emblemas de todo el territorio. ¿Y en qué más terrenos podemos ver esta influencia o este determinismo de lo religioso a las costumbres? Pues las peregrinaciones es un tema justamente muy importante, porque como todos saben, el santuario de la Tonantzin era un lugar de peregrinaciones antes de la conquista española. Y la sustitución de la Tonantzin por la Virgen María de Guadalupe, que sería originariamente una réplica de la Guadalupe de Extremadura, porque Cortés era de ahí cerca y la mayoría de los conquistadores de México. Pero después cambiaron esta imagen por una imagen autóctona. Y en esto fue la trampa y el milagro. Es decir, que la Virgen de Guadalupe, según la leyenda, había escogido a la náhuatl como su morada en este mundo, y ya no tenía nada que ver con la devoción española. Un poco retomando tu pregunta sobre la importancia de la religión en las costumbres, pensemos en una sociedad que se despierta con campanas de la iglesia y que sus horas no las cuenta la una, las dos, las tres, sino la hora del ángelus, la hora de prima, la hora de tercia. No tenían reloj, ¿verdad? Entonces es la hora en la que se rezan las oraciones religiosas. Pensemos en una sociedad, además, que venera a sus santos. El nombre de los santos es el nombre de las personas. Las calles de la ciudad están referidas a las iglesias donde se venera a esos santos. La vida cotidiana está regida por todos los aspectos de misas, ceremonias, procesiones, fiestas. Cuando hay un temblor no se cuenta por minutos, se cuenta por credos o por Padre Nuestros, ¿no? Un temblor duró 3 credos o 2 Padre Nuestros. Estamos en una sociedad verdaderamente imbuida profundamente hasta la médula con el ámbito religioso. Nosotros somos una sociedad bastante laica, ¿no? Y esto es consecuencia de la modernidad. Es decir, estas sociedades tradicionales son sociedades en las cuales la religión abarca prácticamente todos los momentos de la vida, los momentos más importantes de la vida del ser humano. Cuando nace, cuando se casa y cuando muere, están regulados por la religión, por sacramentos. Y también la parte festiva, ¿no? Es decir, yo aquí anoté los bautizos, las confirmaciones, las posadas, el nacimiento, los tamales en la Candelaria, el santiguarte y la jaculatoria, ¿no? El nacimiento, ¿no? El nacimiento, el pesebre, el Belén, como se llama, la costumbre de la confesión, la exculpación de los pecados. Es decir, prácticamente toda la vida está permeada de religiosidad.
la vida cotidiana, el espacio, la imagen religiosa, en lugar, en la choza o en la casa o en el palacio de la nobleza novohispana están las imágenes, lo mismo que está en nuestras sociedades agrarias, la estampita todavía en nuestros días. Es decir, yo creo que lo religioso es un elemento definitivamente importantísimo en la definición de la sociedad mexicana como tal. De hecho, todavía queda mucho en nuestra sociedad estas tradiciones, ¿no? Todavía festejamos muchas de las cuestiones que ustedes han mencionado y a lo mejor ya ciertamente somos una sociedad bastante secularizada, de manera tal que yo incluso, pues, por ejemplo, no sé si los que ustedes que me están acompañando aquí, si realmente son devotos, si realmente van a la iglesia o no, lo desconozco como ustedes lo desconocen. En mi caso, pero de todos modos en nuestra sociedad queda mucho de estas tradiciones que finalmente son herencia de aquello que se fue formando en la época colonial. ¿Cómo se festejaba, por ejemplo, entonces la Navidad? La Navidad yo creo que era la menos festejada. La Nochebuena se vendían dulces, pero no había las grandes fiestas del Corpus Christi. El Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi, que era una gran procesión donde salía toda la gente en sus corporaciones, es decir, en sus cofradías, en sus ámbitos corporativos, cada una en su lugar. Por supuesto la Semana Santa, con todo el aparato doloroso que la Semana Santa conlleva, muy parecida seguramente a la que se celebra todavía hoy en Sevilla, ¿no? Y en algunos, las procesiones, las vírgenes enlutadas, los Cristos muertos, ¿no? El Santo Entierro el sábado. Sin duda, por supuesto, también es muy importante las fiestas de la Virgen, ¿no? Las fiestas centrales que marcan todo el año con los santos, ¿no? Importantísimo, los santos patronos. Cada pueblo celebra su santo patrono como si fuera la fiesta, la única fiesta del año. Se gastan todo en el santo patrono, ¿no? Basta ir por Xochimilco y que le cierran a uno la calle porque ahí está la feria y es el santo patrono el que se celebra, ¿no? Es decir, todavía eso sigue vivo, pero sin duda es parte importante de esta sociedad. Claro, y cómo podemos, bueno, otro aspecto muy importante era el teatro, ¿no? El teatro que en muchas ocasiones era teatro religioso, pero no hubo únicamente teatro religioso, ¿no? También hubo teatro en los corrales de comedia. En las corrales de comedia. Sí, que además también otra cosa importante, la iglesia también tenía que ver con eso, porque la iglesia censuraba. No hay que olvidar que la religión tiene esta parte de censura. La Inquisición era un aparato importante dentro del sistema político jurídico de la Nueva España, y uno de los atributos de la Inquisición era precisamente la censura de las obras de teatro, además de la censura de otras muchas cosas, ¿no? Bueno, aparentemente no le hacían tanto caso a veces a lo que dictaba la iglesia, porque de acuerdo con los ideales de piedad, de santidad de esa época, pues la vida que debían llevar las personas era una vida sumamente ascética, sumamente ¿cómo llamaría uno? Llena de sacrificios, ¿no? En donde la idea era, pues, azotarte, hacer ayunos, dormir mal, comer mal, estar lleno de hacerte mortificaciones, etcétera. Pero si nosotros vemos otro tipo de fuentes, nos damos cuenta que no todos los novohispanos vivían de acuerdo con este ideal, ¿verdad? Mira, ya se está riendo Jaime al respecto. Es que para que nuestro público lo entienda, es una sociedad católica. La sociedad católica es una sociedad de pecadores. Hay pecado venial, hay pecado mortal, hay confesión, hay expiación de los pecados, hay purgatorio, hay infierno y hay cielo. Es decir, evidentemente yo inclusive he pensado que la moral sexual de la Nueva España en ciertos aspectos era muchísimo más laxa que la que impera en el siglo XIX y la que inclusive impera a principios del XX en la República Mexicana. Es decir, uno ve los archivos coloniales y está todo ahí, y finalmente a nadie queman por cuestiones sexuales, queman por cuestiones heréticas, ¿no? Pero por cuestiones de livianidad o de otro tipo de cosas, se nota que hay una sociedad que vive, que tiene un derecho canónico, que tiene unas reglas
que como nuestras reglas se cumplen y a veces no se cumplen, y hay un aparato represivo y un aparato que pena ese tipo de cosas. Pero no hay que magnificar esta sociedad a un grado de verla obscura o verla absolutamente condicionada. Estamos viendo que es una sociedad festiva, es una sociedad que inventa dulces, que inventa colores, que inventa guisos, que se da placeres, y que bueno, cuando los placeres se exceden, pues entonces se expían, se confiesan y se penan. Evidentemente, yo inclusive he pensado que la moral sexual de la Nueva España, en ciertos aspectos, era muchísimo más laxa que la que impera en el siglo XIX y la que inclusive impera a principios del XX en la República Mexicana. ¿Cómo ves tú, Jacques, esto? ¿Se parece a la sociedad francesa que tú conoces muy bien? Yo no quiero ser aguafiestas, pero es cierto que había una gran libertad de costumbres, en particular en materia sexual, pero se castigaban con gran rigor la homosexualidad y la bestialidad, que se asimilaban una a otra. Por otra parte, había gente que no dejaba nunca el luto, porque el luto era de etiqueta. Moría una infanta en España y todos se ponían de negro, y entre las epidemias, las matanzas y los cataclismos naturales, el aspecto de la relación con la muerte, la presencia de la muerte en esta sociedad que se divertía mucho, o sea, es la otra cara del... entonces, eso era muy importante también. Claro, ¿verdad? Ahora, hay que entender la muerte porque también en un mundo secular no se entiende claramente la muerte. Hoy no queremos morir porque si nos morimos y no creemos en otra cosa, en una vida ultraterrena, pues nos morimos y nos acabamos. Pero la sociedad colonial no, la sociedad novohispana no. La sociedad novohispana creía que la muerte era el principio de otra vida, de una vida eterna. Había el paraíso, el purgatorio, o si te portabas mal, el infierno. Es decir, se creía. Entonces la muerte incluso creo que no se vivía con el dramatismo, con la angustia con la que se puede vivir actualmente. La muerte infantil es muy popular por la ausencia de antibióticos, etcétera. La muerte es una parte cotidiana de la vida, pero que es un tránsito hacia una etapa en la cual hay una felicidad o una etapa de purgación de los pecados. Entonces, pero yo creo que eso condiciona mucho el papel de los hombres frente a la muerte, y sobre todo es una etapa de prueba que finalmente, si se pasa, asegura la vida eterna. Y de ahí el castigo al que se refiere el profesor Lafalle, que tiene toda la razón. La pena, el castigo. ¿Por qué el castigo corporal? ¿Por qué el castigo? ¿Por qué te voy a hacer sufrir? Bueno, es que de alguna manera hacerte sufrir aquí, o autosacrificándote con sacrificios, estás quitando posibilidades de purgar en el purgatorio tus pecados. O sea, te estoy ayudando a que tu tiempo en el purgatorio sea más breve y alcances la vida eterna. Hay un sentido, pues, también de la pena, del castigo. Y del autocastigo. Y del autocastigo. ¿No? Claro. Había personas que realmente renunciaban a todos los placeres y que se recluían y que vivían una vida de autosacrificio, que incluso, pues, muchos de ellos fueron candidatos para ser santos, aunque finalmente no hayamos logrado ningún santo durante la época novohispana. Sí, un beato. Logramos un beato, Felipe eso de sí. Jesús. Logramos un beato, pero ningún fíjate, santo. es muy curioso, por ejemplo, el fenómeno de los santos locales, porque en realidad estamos en una zona periférica. El papado no canonizó santos fuera de Europa o del ámbito mediterráneo europeo hasta muy tarde, ¿no? Quizás los primeros fueron los mártires en el Japón, es 1627, ¿no? Que se canonizan los primeros mártires japoneses que murieron junto con los frailes, en los que murió Felipe de Jesús precisamente. Después de esto, la Iglesia, por más promociones que hubo por lo menos 7 promociones que América hizo para
para santificar a sus nativos o a gente que vivía aquí, no se lograron, no se consiguieron. Y en realidad yo creo que algo importante, incluso Felipe de Jesús no fue tan venerado como pensamos. Fue una figura más bien un poco opaca, ¿no? Porque ahí estaba la Virgen de Guadalupe y las otras grandes imágenes, ¿no? Creo que la religiosidad se fue más bien, al no tener santos propios, como tenía Europa, ¿no? Como tenían todos los países europeos, y que eran santos que estaban generando nacionalidades, porque alrededor del santo de San Denis, ¿no? O de el San Jorge, o de los santos italianos, estaban generando identidades. Aquí no teníamos santos, entonces toda la carga identitaria se fue sobre las vírgenes, sobre las imágenes. Bueno, pienso que sigue sucediendo un poco algo de esto, ¿verdad? A mí me asombra que después de la canonización de Juan Diego no ha cundido realmente esta devoción. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, yo pienso muchas cosas sobre esto, entre otras cosas que el Papa Juan Pablo ha hecho un derroche de santos, especialmente en México, y que el santo Juan Diego es una pieza importante en la política de la Iglesia de reconquista de la nueva evangelización de los indios de América. Entonces, dándoles un santo a los indios, los promueve y facilita con la presencia espiritual de Juan Diego entre ellos, los rescata, por así decir, de este pecado imperdonable que era ser cristianos hechos a punta de lanza, como decían en la época colonial. ¿Tú qué piensas de este fenómeno? Bueno, el tema de Juan Diego es un tema fascinante porque estamos ante un proceso doble, ¿no? Por un lado, obviamente Juan Diego es una figura muy secundaria respecto a la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién se puede comparar a la Virgen de Guadalupe? Por esto yo creo que no ha tenido éxito el culto. Pero por otro lado, porque en la religiosidad podríamos ver dos niveles. Por un lado, el nivel oficial de la Iglesia que postula prácticas, devociones, creencias, y por otro lado, el nivel popular, donde la gente, a partir de sus necesidades, crea o fomenta cierto tipo de devociones, ¿no? Que muchas veces la Iglesia no puede ni siquiera controlar, es decir, la desborda, porque como todo fenómeno de tipo cultural, como todo fenómeno de comunicación, la comunicación está relacionada con quien la recibe, ¿no? Una cosa es el emisor, pero si el receptor no está apto o no está dispuesto a recibir el mensaje, la comunicación no se da, ¿no? Y muchas veces estos receptores, que son los que veneran los cultos populares, son los que en realidad están creando este fenómeno de la religiosidad que es fascinante y que la Iglesia no puede controlar y no puede manejar. Bueno, ¿y qué tanto tuvieron que ver, por ejemplo, las monjas en toda esta difusión de las devociones y todo esto? Realmente las monjas, como sabemos, en aquella época eran monjas de clausura, vivían dentro de sus conventos, y sin embargo no eran ajenos a la sociedad en las que estaban los conventos. Había una gran interrelación entre la vida del convento y su entorno, ¿verdad? Sí, las monjas, en particular las clarisas, y la más famosa de ellas, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene su efigie en los billetes del Banco de México, actuaron a la vez como escuelas de niñas,
como casas de la cultura de aquel tiempo, porque hacían dulces, daban conciertos a las que invitaban a la sociedad. Es decir, los conventos, incluso de clausura, eran centros de vida social muy activos. Por otra parte, el caso de Sor Juana ahora se ha publicado hasta su libro de cocina, que solo Dios sabe si es de ella, es como el de Frida, o en fin, todo eso es... Pero son recetas de la época. Son ¿verdad? recetas de la época. Y Sor Juana es un ejemplo extraordinario de permeabilidad social, porque hay una idea generalmente aceptada de una jerarquización de la sociedad de Nueva España, con una discriminación fuerte hacia los hijos ilegítimos y los miembros de las castas, etc. Sor Juana era hija ilegítima, y con todo llegó a ser una figura central de la vida de corte del virrey. Si tuvo una relación homosexual con la esposa del virrey, eso se discute. Si tuvo amorillos con hombres antes o después de ser monja, también se discute. Lo del machismo de su confesor ha sido destacado por Octavio Paz, que posiblemente ha proyectado sobre Sor Juana problemas de nuestro tiempo, como lo ha señalado Antonio Alatorre. Yo en esto, con toda la admiración que le tengo a Octavio Paz y además la gratitud por el premio que hizo a mi libro más conocido, soy más del parecer de Antonio Alatorre, pero eso es un problema de cocina de intelectuales. Lo que queda es que Sor Juana, venida de la nada, ha llegado a ser una figura nacional. Sor Juana era hija ilegítima, y con todo llegó a ser una figura central de la vida de corte del virrey. Si tuvo una relación homosexual con la esposa del virrey, eso se discute. Si tuvo amorillos con hombres antes o después de ser monja, también se discute. Lo que queda es que Sor Juana, venida de la nada, ha llegado a ser una figura nacional en las letras de su tiempo y hasta internacional. Internacional, digo, de las pocas mujeres que publicaron y publicaban en el extranjero. Y era monja. Y era monja, qué cosa tan maravillosa. Y podemos, ¿cuál era la situación de la mujer en general? Digo, por supuesto que Sor Juana era excepcional en todos los sentidos, pero ¿había otras mujeres con las posibilidades que tuvo Sor Juana? Mira, Gisela, yo creo que todo se remonta finalmente a un elemento que hay que comprender desde la perspectiva de la época, no desde nuestra perspectiva, que ahora se habla de una mujer emancipada o liberada. En esa época, la mujer ocupa un lugar jurídico determinado por el derecho romano, fundamentalmente, y por la tradición judeocristiana. Es decir, un papel de subordinación, un papel de no personalidad jurídica para poder manejar su patrimonio por sí misma, sino sujeta a tutelaje, a una serie de instituciones que la protegen y la cuidan. Es decir, efectivamente, la mujer no tiene el papel protagónico que hoy queremos darle o que hoy lo reconocemos. Pero esto no significa que no haya tenido ningún papel. Es decir, y el papel de la mujer quizás es lo que nos lleva a las toreras de la vida doméstica o de lo que se llama la vida privada a volverlo a mirar.
La mujer es la dueña de la casa, es la dueña de los hijos, es la formadora de hijos, es la jefa de la servidumbre, es la que termina lo que se come, lo que se hace, lo que se dice. Es decir, la mujer tiene un papel protagónico esencial en nuestras sociedades, nada más que a nivel doméstico. Claro, no encontramos una mujer relevante en el papel público, más que excepcionalmente. La Sor Juana, la esposa del virrey, la nobleza, la Juana Rodríguez finalmente a finales del 18, principios del 19, las tenemos que andar espigando ahí donde están las mujeres notables de nuestra historia. Yo siempre le he dicho, no las van a encontrar a nivel público, las van a encontrar a nivel doméstico, y ahí el papel es determinante, esencial para formar a una sociedad mexicana como la nuestra, que sigue siendo una sociedad muy determinada por las madres, por las tías, por las abuelas y por las viudas. Y yo creo que no deberíamos menospreciar ese trabajo y ese papel de la mujer. Creo que las feministas a veces las mujeres cuando asumimos posturas feministas radicales, creo que a veces hemos hecho mal en despreciar este papel de la mujer. Yo creo que el papel de la mujer como madre, como ama de casa, como hija, etcétera, sigue siendo absolutamente fundamental, y creo que hay que valorarlo. Pero también Jacques mencionó que los conventos eran centros de cultura, de hecho, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de ello? Ahí se hacía música, ahí se compuso música, ahí se escribieron muchas obras literarias de gran valía. Sor Juana no fue la única, fue la más destacada, pero no fue la única. Pero no fue la única, exacto. Mira, yo creo que aquí la presencia de lo religioso, y retomamos un poco el tema que habíamos dejado al principio, es fundamental para entender el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Por un lado está una figura que es la Virgen María en el cristianismo, que tiene un papel muy importante en la religiosidad, ¿no? Y que sin duda eso le da a lo femenino un ámbito especial dentro de la cultura cristiana. Por otro lado, la presencia de mujeres en los conventos, que como tú comentas son personas generalmente de los grupos aristocráticos, aunque Sor Juana es una excepción, pero son gente que tiene acceso a la lectura, a la escritura, que por supuesto tiene acceso a una educación no universitaria, porque sabemos que las mujeres no podían ir a la universidad, pero sí una educación, digamos, no formal. Sor Juana sabemos que era autodidacta, ¿no? Era una mujer que todo lo que sabía, incluso el latín que aprendió, lo aprendió por sus propios medios, ¿no? Entonces tenemos verdaderamente a un grupo social, un sector social, que son estas mujeres en los claustros, dedicadas a Dios, que están protegiendo las ciudades, porque finalmente su función es esa, proteger las ciudades con su oración de la ira divina, ¿no? Dios puede descargar su ira sobre los hombres, y las monjas le piden a su esposo que calme su ira y no destruya las ciudades. Es su función social fundamental. Pero junto con esa función social tienen todo este ámbito de la función cultural, ¿no? que está relacionada con la educación de las niñas, con la música, con la cocina, con la vida religiosa. Son grandes promotoras también de cultos religiosos, ¿no? Y no solamente dentro del convento, el convento tiene una fuerte comunicación con el exterior. Si bien la sociedad actual está laicizada, cuando menos las instituciones, seguimos siendo, y que la Iglesia no pudo controlar ni las costumbres, ni la sexualidad, ni nada en realidad. La espiritualidad judeocristiana que ha traído la Iglesia sigue muy presente entre nosotros, aunque inconscientemente, y que el hecho de ser agnóstico o creyente finalmente no es lo fundamental, porque nos habita la sensibilidad ética heredada del judeocristianismo que introdujeron los padrecitos franciscanos, agustinos y dominicos en el siglo XVI.
Coincido plenamente contigo. Creo por eso es tan importante que realmente estudiemos esta época virreinal, porque ahí están gran parte de nuestros orígenes y creo que podemos entendernos mejor hoy día si conocemos estos antecedentes. Podría decirse mucho más sobre todos estos temas, pero lamentablemente ya se nos vino el tiempo encima. Entonces quería ver si podemos concluir con algunas reflexiones. Pues mira, Gisela, el fenómeno de la religiosidad en México es tan imponente y tan impresionante aún estos días, que así como no se puede entender el grito de Dolores sin el fenómeno religioso, y que han sido dos curas los principales héroes de nuestra independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, y otros más que hubo en el movimiento, así como fue importante en las tropas zapatistas la imagen de la guadalupana, y todavía en las manifestaciones neozapatistas de hace algunos años, la imagen guadalupana, la intervención de un obispo, el obispo de Chiapas. ¿Qué nos manifiesta esto? Nos hablan de la necesidad de lo religioso del pueblo mexicano. Quizá esto sea la doble herencia de los pueblos prehispánicos, que eran profundamente religiosos, y del pueblo castellano, que es profundamente religioso. Cualquier análisis de la sociedad mexicana contemporánea que quiera soslayar el elemento religioso, yo creo que se va a quedar corto y se va a quedar equivocado. La religión es un ámbito que está relacionado con la muerte. Es decir, si no muriéramos no seríamos religiosos. Si no fuéramos dependientes, nuestros cuerpos falibles, si no envejeciéramos, si no nos enfermáramos, no habría religión. Es decir, la religión tiene un aspecto básico dentro de la vida de la gente, y que es, pues, finalmente darle esperanzas, ¿no? Es básicamente lo que da. Jacques. Bueno, me parece muy difícil concluir. Hemos dado un atisbo de este gran debate y yo retomaría una cita de Octavio Paz, que dijo que la fe en la Virgen de Guadalupe es el refugio de los desamparados y de un pueblo huérfano. Entonces, más miseria y más fe, es cierto. Y cuando no se ven soluciones concretas a las dificultades de la vida o de la subsistencia o de la salud, o etcétera, no quedan más que los milagros de la Virgen de Guadalupe. Ahora, fuera de lo religioso, creo que todos los mexicanos, seamos o no creyentes, somos guadalupanos, porque la Virgen de Guadalupe nos da una identidad muy especial. Pues muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias.